A todos y bienvenidos de nuevo al canal, suscriptores fieles y nuevos amigos que se unen a nuestra comunidad. Qué alegría tenerlos aquí listos para sumergirnos en el fascinante y a veces tumultuoso mundo del estrellato turco. Hoy, tenemos una historia que sinceramente parece sacada de la mejor telenovela, un incidente que puso de manifiesto que las pasiones, el drama y sí, los celos, no son solo cosa de la ficción en la pantalla, sino que viven y respiran con una intensidad desbordante en la vida real de nuestras celebridades favoritas. Si alguna vez se han preguntado hasta dónde pueden llegar las repercusiones de un atuendo, o cómo el ojo público puede magnificar una reacción personal, este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a desentrañar el episodio que hizo que el atrevido escote de Demet Özdemir encendiera una chispa de furia celosa en el mismísimo Can Yaman. Es una trama llena de intriga, rumores y emociones a flor de piel que les aseguro, los mantendrá pegados a la pantalla. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les ruego que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias exclusivas. Ahora sí, comenzamos. El mundo del espectáculo turco, como ya sabemos, es un hervidero de talento, belleza y, por supuesto, de romances que a menudo traspasan la pantalla. Y si hay una pareja que ha encendido la imaginación de millones de fans en todo el mundo, esa es sin duda la formada por Demet Özdemir y Can Yaman. Su química en la exitosa serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, era tan palpable, tan electrificante, que era casi imposible no desear que esa magia se tradujera en la vida real. Y por un tiempo pareció que así fue, para el deleite de sus seguidores. Pero como toda buena historia, la suya también tuvo sus capítulos de drama, y uno de los más sonados, y el que nos ocupa hoy, fue el incidente del atrevido escote de Demet y la supuesta reacción de Can. Imagínense la escena, un evento importante, una alfombra roja, todos los flashes apuntando. Demet Özdemir, conocida no solo por su talento actoral, sino también por su estilo impecable y su capacidad para deslumbrar, aparece radiante. En esta ocasión, eligió un atuendo que, si bien era elegante y sofisticado, también incluía un escote que muchos describirían como audaz o atrevido. Era una declaración de moda, una expresión de su confianza y su propia feminidad. Demet lucía espectacular, segura de sí misma, como la estrella que es. Y como era de esperarse, capturó todas las miradas, acaparó titulares y se convirtió en el centro de todas las conversaciones en redes sociales. Hasta ahí, todo dentro de lo normal, en el universo de las celebridades, ¿verdad? Un look impactante, una actriz hermosa, los medios enloquecidos. Pero lo que ocurrió después es lo que realmente desató la tormenta y lo que nos lleva a desmenuzar este episodio. Según se reportó ampliamente en su momento, la reacción de Can Yaman a este atuendo de Demet no fue la de un colega admirado, ni la de un amigo indiferente, sino la de alguien que sintió una punzada de algo mucho más intenso y complejo, celos. No estamos hablando de un simple comentario en privado, sino de una reacción que, aunque no fue un estallido público en el evento mismo, sí se filtró y se magnificó a través de los medios y las redes. Los rumores de una furia celosa comenzaron a circular como la pólvora. Se decía que Can había manifestado su descontento de manera contundente, que no estaba de acuerdo con la elección de vestuario de Demet y que sentía que un escote tan pronunciado era demasiado para la figura pública que ambos compartían, especialmente después de la intensa relación que habían tenido tanto en pantalla como, supuestamente, fuera de ella. Para entender la magnitud de esta reacción, debemos recordar el contexto de su relación. La conexión entre Can y Demet en Erkencikus fue magnética. Interpretaron a Can Divit y Sanemayden, dos personajes cuya historia de amor cautivó a millones. La química entre ellos era innegable y los fans, con esa intensidad tan característica del fandom turco, comenzaron a fantasear con un romance real. Y no solo fantasear, sino a creer firmemente en él. Durante y después de la serie, los rumores de que eran pareja en la vida real crecieron exponencialmente. Sus interacciones fuera de cámaras, sus miradas, sus gestos, todo era analizado bajo la lupa del escrutinio público y de unos fans que anhelaban ver su amor materializado. Aunque nunca lo confirmaron abiertamente con una declaración oficial y contundente por ambas partes, las pistas eran muchas y la percepción general era que sí, que hubo un romance intenso, apasionado, pero también efímero y con sus propios desafíos. Cuando la relación, o lo que fuese, terminó, el público quedó con una sensación de vacío y, al mismo tiempo, de curiosidad insaciable sobre lo que realmente había sucedido entre ellos. Y es en este terreno fértil de a relación pasada, de una química innegable y de expectativas no cumplidas,
donde la reacción de Can ante el escote de Demet adquiere una resonancia particular. No era solo un compañero de reparto o un amigo reaccionando, era, para muchos, el eco de un amor que quizás no se había apagado por completo, o al menos, de una posesividad que persistía. La prensa turca, siempre atenta a los detalles más jugosos de la vida de sus estrellas, no tardó en explotar la historia. Los titulares se llenaron de especulaciones sobre la naturaleza de la furia de Can. ¿Era un acto de control? ¿Un reflejo de celos pasados? ¿O simplemente la expresión de una opinión personal magnificada por el estatus de celebridad? La conversación se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde los fans de Demet, los fans de Can y los Demet Can-shippers se enfrascaron en acalorados debates. Algunos defendían la libertad de Demet de vestirse como quisiera, aplaudiendo su confianza y condenando cualquier intento de control sobre su imagen. Argumentaban que cada persona es dueña de su cuerpo y de sus elecciones de moda, y que la reacción de Can, si era cierta, era una muestra de una mentalidad anticuada y posesiva. Por otro lado, había quienes intentaban justificar o entender la postura de Can. Algunos sugerían que quizás su preocupación era por la imagen pública que ambos compartían, o que simplemente era el arrebato de un hombre celoso que aún sentía algo por su expareja. La verdad es que en el torbellino de la opinión pública, es fácil perder de vista los matices. Lo que sí quedó claro es que el incidente expuso la fragilidad de las relaciones en el ojo público, la constante presión sobre las celebridades y la manera en que sus vidas son diseccionadas y analizadas hasta el más mínimo detalle. Demet Özdemir, con la elegancia que la caracteriza, pareció navegar la tormenta con aplomo. Aunque no hizo declaraciones explícitas y directas sobre la supuesta reacción de Can, su actitud y sus acciones posteriores hablaron más fuerte que cualquier palabra. Continuó su carrera con determinación, protagonizando nuevos proyectos y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su estilo siguió evolucionando, siempre impecable, siempre mostrando su personalidad y su confianza. De alguna manera, el incidente del escote, lejos de amedrentarla, pareció reforzar su imagen de mujer fuerte, independiente y dueña de sus propias decisiones. Esto resonó muy positivamente entre muchos de sus seguidores, que vieron en ella un modelo de empoderamiento femenino en un contexto donde las mujeres, incluso las más famosas, a menudo enfrentan críticas y juicios por su apariencia o sus elecciones personales. Por su parte, Can Yaman también ha tenido su propia trayectoria post-Erkencikus, con proyectos internacionales y una creciente fama en Europa, especialmente en Italia y España. Sin embargo, su imagen pública no ha estado exenta de controversias, y este episodio con Demet se sumó a otros que han contribuido a forjar una percepción de él como un hombre intenso, apasionado, sí, pero también con un temperamento fuerte y, en ocasiones, con ciertos tintes de posesividad o al menos de tener opiniones muy arraigadas sobre cómo deberían comportarse o vestirse las mujeres cercanas a él, especialmente si fueron sus parejas. Estas percepciones, alimentadas por la prensa y las redes sociales, han sido un tema recurrente en su carrera. Este incidente no fue solo un chismorreo de famosos, fue un reflejo de dinámicas más profundas que existen en el mundo de las celebridades y, me atrevería a decir, en la sociedad en general. ¿Hasta qué punto tiene derecho una persona a opinar o intentar influir en la forma de vestir de otra, especialmente si ya no están en una relación? ¿Y cómo influye la fama y la presión pública en estas interacciones? Las celebridades viven bajo un microscopio constante. Cada gesto, cada palabra, cada elección de vestuario es analizada, juzgada y a menudo malinterpretada. La línea entre la vida privada y la pública se vuelve increíblemente difusa, y esto puede generar presiones inmensas, tanto para quien es objeto de los celos como para quien los experimenta. En retrospectiva, el atrevido escote de Demet Özdemir y la furia celosa de Can Yaman se convirtieron en un capítulo memorable no solo en sus historias personales y profesionales, sino también en el gran libro de los romances de la televisión turca. Nos recordó la complejidad de las relaciones humanas, la persistencia de las emociones, incluso después de una ruptura, y el poder de la imagen en un mundo obsesionado con las apariencias. A día de hoy, ambos han seguido adelante con sus vidas, sus carreras, y según parece, con nuevas relaciones. Pero el eco de aquel incidente persiste, un recordatorio de que algunas historias de amor, o desamor, dejan huellas que el tiempo no borra del todo. Y así llegamos al final de este análisis de uno de los episodios más Coumen. A dos en la vida de dos de las estrellas más rutilantes de Turquía. Hemos viajado por el camino de la química en pantalla, el romance susurrado, la moda audaz y la reacción apasionada,
todo bajo la atenta mirada de un público global. Lo que este incidente nos deja claro es que, más allá de los reflectores y las cámaras, las emociones humanas son universales y a veces incontrolables. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido tan intrigante. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el drama y la fascinación del mundo del espectáculo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la reacción de Can Yaman fue justificada, o que Demet Özdemir tenía todo el derecho de vestirse como quisiera? ¿Cómo ven ustedes la dinámica de las relaciones entre celebridades bajo el constante escrutinio público? Dejen todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, porque su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que ellos también se unan a la conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, que prometen seguir desentrañando los misterios y las historias más interesantes del entretenimiento. Hasta la próxima y cuídense mucho.